Bienvenidos de nuevo a este nuestro rincón de relatos, donde desenterramos esas pequeñas joyas que a veces pasan desapercibidas pero que guardan universos enteros. Hoy tengo algo muy especial preparado para ustedes, algo que me ha tenido pensando y revolviendo entre recuerdos, y es que vamos a hablar de un objeto, aparentemente insignificante, pero que para dos personas significó el inicio de todo. Sí, así como lo escuchan, un objeto pequeño, suave, con ojitos redondos y que en más de una ocasión hemos visto en brazos inocentes o abrazado con fuerza en momentos de ternura. Hoy vamos a desentrañar la historia detrás del osito de peluche que Can le compró a Demet, donde todo, absolutamente todo, comenzó. Prepárense para un viaje emotivo porque esta historia, créanme, tiene todos los ingredientes para tocar el corazón. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. A veces en la vida, los grandes comienzos no vienen acompañados de fuegos artificiales espectaculares ni de declaraciones grandilocuentes. A veces un simple gesto, un objeto cotidiano, se convierte en el catalizador, en la chispa que enciende una llama que arderá con fuerza. Y eso, mis amigos, es exactamente lo que sucedió con este osito de peluche. Imaginen la escena, un lugar cualquiera, quizás una tienda de regalos, un centro comercial bullicioso, o incluso un pequeño puesto en una feria. Can, con esa mirada que ya intuimos llena de intenciones, buscando algo, ¿qué buscaba exactamente? Probablemente no sabía que estaba a punto de comprar el símbolo de un amor que nacería. Demet, ¿qué pensaría ella en ese momento? Quizás ni siquiera imaginaba la importancia que ese peluche adquiriría en su vida. Y es que ese osito con su aspecto tierno e inofensivo, se transformó en el testigo mudo, y luego en el guardián, de un sentimiento que florecía. Pensemos en la textura de ese peluche. Era suave, esponjoso, de un color particular. Tenía algún detalle especial, como un lazo o un bordado. Cada una de estas características, por pequeñas que parezcan, añaden capas a la historia. Quizás Can eligió ese osito porque le recordaba algo, porque vio en él la dulzura que quería transmitir, o simplemente porque sintió que era el regalo perfecto en ese instante. La elección de un regalo, especialmente uno tan personal como un osito de peluche, dice mucho de la persona que lo elige y de la persona que lo recibe. Revela intenciones, revela esperanzas y, en este caso, revela el primer paso, tímido pero firme, hacia algo más grande. Y aquí es donde la magia de la narración entra en juego, porque si bien los detalles específicos de ese momento pueden estar guardados en la memoria de Can y Demet, podemos imaginar las sensaciones, las emociones que rodearon ese instante. La posible timidez de Can al ofrecer el regalo, la sorpresa y la alegría en el rostro de Demet, o quizás una mezcla de ambas. Ese osito se convirtió en un puente. Un puente entre dos personas que hasta ese momento quizás solo se conocían, o tal vez ya sentían una conexión especial pero aún no la habían expresado plenamente. Este detalle del osito de peluche es un recordatorio fascinante de cómo los objetos pueden adquirir un significado profundo. No es solo un juguete, es un contenedor de emociones, de recuerdos, de promesas implícitas. Es la prueba tangible de un inicio. En el complejo entramado de las relaciones humanas, a menudo son estos pequeños gestos los que dejan una huella imborrable. El osito no fue elegido al azar, fue un vehículo para expresar algo que las palabras quizás aún no podían decir por completo. Era una invitación a la ternura, a la confianza, a la apertura. Ahora, ¿qué pasó después de ese osito? ¿Se convirtió en un compañero inseparable? ¿Formó parte de su espacio vital? Imaginen ese osito sentado en un estante vigilando sus primeras conversaciones importantes, presenciando sus primeras miradas cargadas de significado. Podría haber sido testigo de risas compartidas, de silencios cómplices, de quizás alguna pequeña disputa que luego se resolvía con una sonrisa y un abrazo. Ese peluche se impregnó de la energía de su relación naciente. La belleza de esta historia radica en su universalidad. ¿Quién no ha recibido o regalado alguna vez un osito de peluche? Es un símbolo de cariño, de protección, de inocencia. Pero cuando ese osito está ligado a los orígenes de una relación significativa, su valor se multiplica exponencialmente. Se convierte en un tesoro personal, un punto de referencia, un recordatorio constante de donde todo comenzó. Es como tener una cápsula del tiempo en forma de peluche. Y es que al final del día, las historias de amor, las historias de éxito, las historias de cualquier tipo de vínculo profundo, siempre tienen un punto de partida.
Y a menudo ese punto de partida es algo tan simple, tan humano, como la elección de un objeto. O para expresar un sentimiento. Cal le compró a Demet ese osito de peluche y con ese acto, no solo le dio un regalo, sino que le ofreció un pedazo de su corazón, una promesa de cariño que el peluche se encargaría de materializar. Piensen en la metáfora, el osito con su forma redonda y sus extremidades blandas, es intrínsecamente acogedor. Invita al abrazo, a la consuelo. Al regalarlo, Can estaba ofreciendo precisamente eso a Demet, un espacio de consuelo, de afecto, de calidez. Y Demet, al aceptarlo, estaba abriendo la puerta a esa calidez, a esa conexión. Es un intercambio silencioso pero poderoso. Este osito de peluche, más allá de ser un juguete, se convierte en un arquetipo. Representa el primer escalón, la primera señal visible de que algo especial estaban haciendo. Es la prueba de que a veces, los grandes gestos se esconden en las cosas pequeñas. ¿Y ustedes, mis queridos espectadores, tienen algún objeto que para ustedes represente un comienzo, un punto de inflexión en su vida o en una relación? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. Creo que todos tenemos algún osito de peluche en nuestras vidas, ese objeto que guarda una historia especial. En el contexto de Can y Demet, este osito de peluche no es solo un recuerdo romántico, sino un ancla. Un ancla a sus inicios, a la pureza de esos primeros sentimientos. Es un recordatorio de que incluso en medio de las complejidades de la vida, la sencillez de un gesto de amor puede ser el cimiento más sólido. Y es que, volviendo a la tienda, ¿qué pudo haber pasado por la mente de Can? Quizás buscaba algo que le permitiera expresar su admiración, su deseo de agradar. El osito de peluche, con su naturaleza intrínsecamente dulce y afable, encajaba perfectamente en esa búsqueda. No es un regalo ostentoso, no es un gesto grandioso, pero es genuino. Es un regalo que habla de intenciones puras y de un deseo de compartir un momento de ternura. ¿Y la reacción de Demet al recibirlo, cómo creen que fue? ¿Se sintió querida? ¿Se sintió comprendida? Probablemente sí. Porque ese osito, al ser un símbolo universal de cariño, trasciende las palabras. Es un mensaje directo al corazón que dice, me importas. Y esa simple declaración, envuelta en la suavidad de un peluche, puede ser increíblemente poderosa. Este ejemplo nos enseña mucho sobre el arte de dar regalos y sobre la importancia de los pequeños detalles. No se trata de la cantidad de dinero gastado, ni de la rareza del objeto. Se trata de la intención detrás del regalo, del significado que se le otorga. Y en este caso, el osito de peluche de Can para Demet se convirtió en un tesoro invaluable, precisamente por el significado que le dieron. Pensemos en cómo a lo largo del tiempo, ese osito pudo haber cambiado de lugar, de forma, pero no de significado. Quizás ahora está guardado en una caja, quizás forma parte de una decoración especial, o tal vez ha sido reemplazado por otros símbolos de su relación. Pero su rol como punto de partida, como el primer escalón tangible, siempre permanecerá intacto. Es el testigo silencioso de un amor que floreció, de un camino que juntos comenzaron a trazar. Pero la historia de este osito no termina en la tienda. Imaginen las innumerables veces que Demet pudo haberlo abrazado en momentos de soledad, de alegría desbordante o de melancolía. Cada arruga, cada pelito ligeramente aplastado, cada hilo suelto, podría contar una anécdota. Quizás fue ese osito el que la consoló durante una noche de insomnio antes de un evento importante, o el que decoró su mesita de noche durante sus primeras citas, un silencioso recordatorio de la dulzura que emanaba de su incipiente relación. La elección de Can no fue solo la de un objeto, sino la de un sentimiento encapsulado. Un osito de peluche es un símbolo de inocencia y de confort. Al elegirlo, Can no solo le estaba dando a Demet algo físico, sino una promesa tácita de protección, de calidez y de un espacio seguro. Era una forma de decir, sin usar palabras complejas, quiero que te sientas segura y querida conmigo. Y esa pureza en la intención es lo que, sin duda, resonó profundamente en Demet. Pensemos en la psicología detrás de este gesto. Los ositos de peluche evocan una respuesta emocional primaria ligada a la infancia y a la seguridad. Al presentarle este regalo a Demet, Can estaba apelando a esa parte instintiva de ella, creando un vínculo emocional inmediato que trascendía la mera atracción superficial. Era una invitación a bajar la guardia, a permitirse ser vulnerable, a abrirse a la posibilidad de una conexión genuina y tierna. La historia de Can y Demet, en este sentido, nos enseña una lección invaluable sobre la comunicación no verbal en las relaciones.
A menudo, los gestos hablan más alto que las palabras. Un objeto cuidadosamente elegido puede transmitir un mensaje de afecto, de comprensión y de deseo de construir algo significativo. El osito de peluche no fue simplemente un relleno en un momento de vacío, sino un bloque de construcción emocional. Y reflexionemos sobre la propia figura de Khan en ese instante. ¿Fue un impulso? ¿Fue una estrategia meditada? Lo más probable es que fuera una combinación de ambas. Un impulso genuino de querer agradar y sorprender a Demet, combinado con una intuición de que este tipo de gesto, simple pero cargado de simbolismo, sería la forma perfecta de iniciar una conversación, no solo con palabras, sino con el corazón. ¿Podemos imaginar las conversaciones que siguieron? Es probable que Demet, al recibir el osito, haya sentido una oleada de gratitud y de curiosidad. ¿Por qué un osito?, podría haberse preguntado. Y la respuesta de Khan, aunque simple, habría sido reveladora. Porque me recordaste a esta dulzura, o porque quería darte algo que te hiciera sonreír siempre. Cada respuesta posible solo afianza la idea de que este objeto era un catalizador para una comunicación más profunda. La narrativa de Khan y Demet a través de este osito nos invita a considerar cómo los objetos cotidianos pueden convertirse en tesoros sentimentales. No es necesario un anillo de diamantes o un coche deportivo para marcar el inicio de algo grandioso. A veces la humildad y la sinceridad de un regalo como un osito de peluche tienen un poder mucho mayor para cimentar los cimientos de una relación. Consideremos también el poder de la permanencia. A diferencia de una flor que se marchita o de una cena que se olvida, un objeto duradero como un osito de peluche puede acompañar a una persona durante años, incluso décadas. Cada vez que Demet lo mirase o lo tocara, podría transportarse instantáneamente a ese momento crucial en el que su historia con Khan comenzó. Es una especie de ancla temporal, un recordatorio tangible de la línea que han recorrido juntos. Y si pensamos en la perspectiva de la retrospectiva, este osito adquiere aún más peso. Seguramente en algún momento posterior de su relación, Khan y Demet habrán recordado ese primer regalo. Quizás con una sonrisa nostálgica, quizás con un guiño cómplice. Ese osito se habría convertido en una de esas anécdotas compartidas que fortalecen el vínculo, una pequeña parte de su mitología personal. La historia de Khan y Demet y su osito de peluche nos ofrece una perspectiva refrescante sobre el romanticismo moderno. No se trata de grandes gestos públicos o de declaraciones apasionadas al estilo de las películas. Se trata de la sutileza, de la atención al detalle, de la comprensión profunda de lo que puede significar un objeto aparentemente insignificante para dos personas. Además, este objeto nos permite reflexionar sobre la universalidad de la experiencia humana. La búsqueda del afecto, la necesidad de conexión y la forma en que expresamos nuestros sentimientos son elementos comunes a todos nosotros. El osito de peluche de Khan para Demet es, en esencia, una metáfora de esa búsqueda universal de un alma gemela y de la alegría que se siente al encontrarla. Y para concluir, quiero invitarlos a reflexionar sobre la importancia de estos pequeños detalles en nuestras propias vidas. A veces en la vorágine del día a día, olvidamos el poder de un gesto sencillo, de un objeto que guarda una historia. El osito de peluche que Khan le compró a Demet es un hermoso recordatorio de que los grandes amores, las grandes aventuras, a menudo comienzan con pasos pequeños y gestos tiernos. Es la prueba de que la magia se esconde en los detalles, y que un simple osito de peluche puede ser el inicio de todo. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestra pequeña inmersión en la historia de este icónico osito de peluche. Hemos visto cómo un objeto aparentemente simple puede convertirse en el epicentro de un relato de amor, un símbolo de los inicios y un recordatorio constante de la ternura que puede haber en el mundo. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes, y me encantaría saber qué piensan. Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme si tienen algún objeto similar en sus vidas, alguna historia de inicios que quieran compartir. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo de las historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos.